Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Edward Plantagenet, 17º conde de Warwick. Él era hijo de Isabel Neville y George Plantagenet, primer duque de Clarence, y un potencial aspirante al trono inglés durante los reinados de su tío, Ricardo III, y del sucesor de este, Enrique VII. También era hermano menor de Margaret Pole, octava condesa de Salisbury. La historia de Inglaterra está llena de figuras trágicas, pero pocas tan impactantes como la de Edward Plantagenet, conde de Warwick. Nacido en el corazón de la poderosa casa de York, Edward era el último descendiente legítimo de los Plantagenet, una familia marcada por la gloria y la tragedia. Tras sobrevivir a las guerras de las Dos Rosas, su vida se convirtió en un símbolo de las luchas por el poder y la traición en la corte Tudor. Encerrado en la Torre de Londres desde su niñez, Edward se convirtió en una figura envuelta en misterio, conspiración y drama. ¿Quién fue este joven noble cuya sangre real lo convirtió en una amenaza para Enrique VII? ¿Cómo terminó su vida como una pieza clave en los inicios de la dinastía Tudor? Acompáñenme a descubrir la fascinante y agridulce historia de Edward Plantagenet, el último conde de Warwick. Como ya se dijo, Edward Plantagenet era hijo de George Plantagenet, primer duque de Clarence, e Isabel Neville, hija mayor de Richard Neville, 16º conde de Warwick, que llegaría a ser conocido como el Hacedor de Reyes. Tuvo como tíos a reyes como Eduardo IV y a Ricardo III, y su tía fue la reina consorte Ana Neville. Este noble linaje no le impediría figurar entre las víctimas más tristes de las guerras de las Dos Rosas y, de hecho, dicho linaje había sido el catalizador de las mismas. Edward nació el 25 de febrero de 1475 en el castillo de Warwick, la casa familiar de su madre. En su bautizo, su tío, el rey Eduardo IV, fue el padrino. Fue nombrado conde de Warwick desde su nacimiento, pero no se le concedió oficialmente el título hasta después de la muerte de su padre en 1478. Su posible reclamación al trono tras la deposición de su primo Eduardo V en 1483 fue pasada por alto debido al argumento de que la proscripción de su padre impedía a Warwick la sucesión, aunque eso podría haber sido revertido por una ley del Parlamento. A pesar de esto, Edward fue nombrado caballero en York por Ricardo III en septiembre de 1483. En 1480, Warwick quedó bajo la tutela del hijastro del rey Eduardo IV, Thomas Grey, primer marqués de Dorset, quien, como su tutor, tenía el poder de decidir con quién se casaría. Clements Markham, escribiendo en 1906, afirmó que Ricardo III había liberado a su joven sobrino de la Torre de Londres, donde Dorset lo había colocado. Sin embargo, no hay fuentes contemporáneas que respalden esta afirmación, aunque Dorset era condestable de la Torre. Dominic Mancini escribió que Ricardo, al convertirse en rey, dio órdenes de que el hijo del duque de Clarence, su otro hermano, entonces un niño de 10 años, viniera a la ciudad. Y ordenó que el muchacho fuera mantenido en confinamiento en la casa de su esposa. Por su parte, John Rouse, fallecido en 1492, escribió que después de la muerte del único hijo legítimo de Ricardo III, Eduardo de Midleam, que era primo hermano de Warwick, dicho rey había nombrado a su sobrino Warwick como heredero al trono. Sin embargo, no hay otra evidencia de esto, y los historiadores han señalado que sería ilógico que Ricardo afirmara que la proscripción de Clarence excluía a Warwick del trono y al mismo tiempo lo nombraba su heredero. El trágico destino de Edward fue ser decapitado en 1499, con tan solo 24 años, tras muchos años de prisión. Por desgracia, su hermana Margaret Pole, condesa de Salisbury, también correría la misma suerte en 1541, otra víctima de la sangre Plantagenet que corría por sus venas. La vida de Margaret la retomaré en otro video y, mientras que ella vivió lo suficiente para casarse y tener hijos, su desdichado hermano no tuvo ni la más mínima sensación de vida normal una vez que cumplió los 10 años. Fue entonces cuando, huérfano y tras haber caído su tío, Ricardo III, en Bosworth en agosto de 1485, fue llevado a Londres con su prima Isabel de York desde lo que parece haber sido una guardería real en el castillo de Seri Futon, en Yorkshire.
Para empezar, Edward se quedó con Isabel en la casa londinense de Margaret Beaufort, en Coldarbour, donde esta última recientemente había hecho reformas, incluidos nuevos guardarropas, para preparar la estancia allí de la futura esposa de su hijo. Sin embargo, en 1486, por orden de Enrique VII, Edward, que ya tenía 11 años, fue enviado a la Torre de Londres, donde viviría el resto de su vida, aunque no en una celda propiamente dicha, sino, se esperaría, en un confinamiento aún más estricto, como prisionero sin libertad de movimiento. Tal vez, una vez allí, su educación fue tan pobre, incluso inexistente, o simplemente una falta de compañía y estimulación que se decía que fuera de toda compañía de hombres y de toda vista de bestias, de tal manera que no podía distinguir un ganso de un capón. Así escribió el cronista Tudor Edward Hall, aunque no sabemos si esto significaba que Edward era deficiente mental de algún modo o si simplemente era ingenuo e infantil. Pero me he adelantado demasiado y quiero volver a los años de juventud de Edward, cuando su vida habría sido de lujo y de indulgencia. Hay razones para creer que el matrimonio de sus padres fue feliz, teniendo en cuenta que, hasta donde sabemos, George no tuvo hijos ilegítimos, algo raro para un noble del siglo XV. Y su angustia y agitación por la muerte de su esposa Isabel. Otra indicación del amor perdurable de George y su sentido de pérdida por su mujer puede ser que cuando él y sus hijos supervivientes fueron admitidos en el gremio de la Santa Cruz, en Stratford-upon-Avon, 6 meses después de su muerte, la difunta condesa fue inscrita póstumamente. Por lo tanto, los primeros años del joven Edward probablemente habrían sido alegres, ya que creció en el seno de una familia amorosa, aunque por necesidad uno o ambos de sus padres pueden no haber estado siempre cerca. La tragedia se abatió sobre él el 22 de diciembre de 1476, cuando su madre murió en el castillo de Warwick, a los 25 años. Pocas semanas después de dar a luz en la nueva enfermería de la abadía de Tewkesbury. El bebé, un niño que se había llamado Richard, seguiría a su madre hasta la tumba poco después, el 1 de enero de 1477. Aquí la trama se complica. George creía que Isabel y el bebé Richard habían sido envenenados. Acusó a una de sus sirvientas, una mujer llamada Ancarete Pino, del asesinato de su mujer al darle cerveza envenenada el 10 de octubre de 1476. Esta es una historia que todavía permanece envuelta en misterio y que merece una investigación más exhaustiva. Ancarete, que no fue arrestada hasta 4 meses después de la muerte de Isabel, lo cual es desconcertante en sí mismo, fue ahorcada por el asesinato de la condesa el 15 de abril del año siguiente. Pero antes del arresto y ejecución de Ancarete e inmediatamente después de la muerte de su esposa, George había intentado sacar a su hijo pequeño del país. De hecho, el difunto historiador Jonas Downhill sugiere que George pasó algún tiempo en Irlanda. Había solicitado ayuda, entre otros, a John Strancham, el abad de Tewkesbury, para llevar a Edward al extranjero, tal vez a Flandes o Irlanda. Se dice que la intención era reemplazar a Edward, que aún no tenía 2 años, por un niño cambiado, lo que no habría sido demasiado difícil con un niño tan pequeño. Y que no habría sido reconocible para muchos otros que no vivieran y trabajaran en el castillo de Warwick. Se dice que esta solicitud fue rechazada. Este complot sería uno de los cargos enumerados en la ley de proscripción contra George. Obviamente, Eduardo IV consideró inaceptable que su hermano intentara sacar a su hijo pequeño de Inglaterra para ponerlo a salvo, aunque realmente creía, como parece ser el caso, que su esposa y su hijo habían sido asesinados. La ley contiene el siguiente texto. Y además, el mismo duque, proponiéndose cumplir con su mencionada falsa e injusta intención y perturbar e inquietar al rey, nuestro mencionado señor soberano, a su pueblo leal y a este su reino. Recientemente quiso y deseó que el abad de Tewkesbury, el maestro John Tapton, clérigo, y Roger Harewell, escudero, hicieran que un niño desconocido fuera llevado a su castillo de Warwick. Y allí fuera puesto y mantenido como si fuera su hijo y heredero, y que debían haber trasladado y enviado a su
mencionado hijo y heredero a Irlanda o a Flandes, fuera de este país, para que así pudiera obtener apoyo y favor en contra de nuestro mencionado señor soberano, y para la ejecución de lo mismo, envió a un tal John Taylor, su sirviente, para que consiguiera la entrega de su mencionado hijo y heredero, para haberlo trasladado, pero el mencionado maestro John Tapton y Roger Harewell negaron la entrega del mencionado niño, y así, por la gracia de Dios, su mencionada falsa e injusta intención fue impedida y deshecha. Jonas Downhill nos ha dado un breve resumen en inglés moderno. Clarence había solicitado al abad de Tewkesbury, John Tapton, y a un tal Roger Harewell que trajeran a un niño al castillo de Warwick para hacerse pasar por su hijo, el conde de Warwick. Mientras enviaban al verdadero conde de Warwick a Irlanda o los Países Bajos para proporcionar un foco para la rebelión contra Eduardo IV. El sirviente de Clarence, John Taylor, fue enviado para llevar al conde al extranjero, pero Tapton y Harewell se negaron a entregar al niño. La ley de proscripción se puede encontrar en el sitio web de Jonas Downhill, junto con una evaluación completa. El consenso general que ha llegado a la historia es que George de Clarence fracasó en su tarea de poner a salvo a su hijo y, por lo tanto, en el momento de su ejecución el 18 de febrero de 1478. Edward, de 3 años, todavía estaba en Inglaterra, en el castillo de Warwick. Tras la ejecución de su padre, el pequeño quedó bajo la tutela de Thomas Grey, marqués de Dorset, uno de los hijos de la reina Elizabeth Woodville, lo que quizás fue una desgracia, ya que los Woodville y el padre de Edward se odiaban. ¿Por qué se me hiela la sangre al pensar en esto? Sin embargo, no todo fue malo, ya que las cuentas de la casa de Eduardo IV incluyen anotaciones por varios pares de zapatos y botas caras para su joven sobrino, lo que habría pensado que era lo mínimo que podía hacer considerando que había ejecutado al padre del niño, su propio hermano. Para el conde de Warwick, para su uso y vestimenta, 4 pares de zapatos de suela doble y un par de zapatos de cuero español con suela simple, 2 de junio de 1480. Para el conde de Warwick, como obsequio de nuestro mencionado señor soberano el rey, para su uso y vestimenta, un par de zapatos de suela simple de cuero azul, un par de zapatos de cuero español, un par de botas de cuero español color leonado, y 2 pares de zapatos de suela simple, 24 de julio de 1480. En 1483, tras la muerte de Eduardo IV, Edward estuvo presente en la coronación del nuevo rey, Ricardo III. Y fue nombrado caballero en la investidura del hijo de Ricardo como príncipe de Gales en York. La vida parece haber sido de repente mucho más brillante para el joven Edward, que según Mancini fue puesto durante un tiempo al cuidado de su tía materna, ahora la reina Anna Neville, antes de ser enviado a unirse a los otros niños reales en el castillo de Seri-Futon. Pero la reina Ana iba a morir el 16 de marzo de 1485 y, como se mencionó anteriormente, el tío paterno de Edward, Ricardo III, también moriría en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485. Edward estaba completamente solo. Aquellos que se preocupaban genuinamente por su bienestar ahora prácticamente habían desaparecido. Los pocos que aún vivían, como su abuela Cecily Neville, su hermana Margaret o su prima Isabel de York, habrían sido impotentes para interceder en favor del niño sin padres. Inmediatamente después de la batalla de Bosworth, Enrique Tudor envió a Robert Willoughby para que trajera a los niños reales a Londres. Como se mencionó anteriormente, Edward, Isabel de York y el joven Edward Stafford fueron llevados a la casa londinense de Margaret Beaufort, Coldarbourg. Ahora el conde estaba en manos de la madre del nuevo rey Tudor, que actuó como carcelera en nombre de su hijo. La sangre volvió a helarse, ya que, en algún momento de 1486, por orden de Enrique VII, Edward, que ahora tenía 11 años, fue enviado a la más segura torre de Londres, donde viviría el resto de su vida.
Se ha escrito mucho sobre si George de Clarence logró de algún modo llevarse a su hijo a un lugar seguro, para luego reaparecer en 1487 y ser coronado rey Eduardo VI en una coronación celebrada en Dublín. El joven que, a todos los efectos, era Edward, conde de Warwick, que languidecía en la torre, fue paseado por las calles de Londres hasta la Catedral de San Pablo, en un intento de desmentir esta historia. Como señala Jonas Downhill en su libro sobre Edward y Lambert Simnel, el rey de Dublín, entre los asistentes a la coronación de Dublín hubo muchos que creían que el muchacho al que estaban coronando era, en efecto, Edward, conde de Warwick, incluido Gerald, conde de Kildare. Para complicar aún más las cosas, en un acto que hasta el momento nunca se ha aclarado del todo, John de la Pole, conde de Lincoln, sobrino adulto y capaz de Ricardo III, a quien se cree que Ricardo podría haber nombrado como su heredero en caso de morir en Bosworth, cosa que hizo, inexplicablemente apoyó la pretensión al trono del rey de Dublín, es decir, de Edward, conde de Warwick, en lugar de reclamarlo él mismo. Esto es bastante extraordinario, dado que su pretensión al trono podría considerarse superior a la de Edward, además de que era un adulto y estaba en mejor posición para tomar el poder y, de hecho, poder aferrarse a él. Desafortunadamente, Lincoln no dejó un diario que explicara sus acciones y, si tenía un plan B, Ricardo III tampoco dejó un testamento que haya sobrevivido. Por supuesto, una explicación podría ser que Ricardo, en vísperas de Bosworth, nombró a su sobrino Edward como su heredero en caso de que la batalla fuera mal. Esto significaría que un Lincoln leal estaba obedeciendo los deseos de Ricardo honorablemente en lugar de hacer un intento furtivo por el trono él mismo. Nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que, tras la muerte de Ricardo, el nuevo rey Enrique VII consideraba a Edward, conde de Warwick, una persona que suponía una amenaza peligrosa y que podría ser utilizado como figura decorativa para los disidentes de York, o incluso había oído que Ricardo lo había nombrado su heredero en vísperas de Bosworth. El destino del joven Edward, trágicamente, estaba sellado. En 1499, el conde fue acusado de conspirar con Perkin Warbeck, que afirmaba ser Ricardo de Shrewsbury, uno de los príncipes desaparecidos en la torre. Warbeck también estaba alojado, convenientemente, en la Torre de Londres y aparentemente pudo comunicarse, también convenientemente, con Edward, tras lo cual planearon su huida. Para ser honestos, esto suena demasiado bueno como para ser verdad, si se lo ve desde la percepción de Enrique VII como una situación en la que todos salían ganando. Dos pájaros de un tiro, como dicen. Es posible, y es una idea difícil de aceptar, que un Edward ingenuo fuera atrapado deliberadamente en una conspiración con un Warbeck más temerario y desesperado, que conduciría a ambos a sus juicios y de ahí a la muerte. En otras palabras, ellos, especialmente Edward, fueron cocidos como arenques. Si Edward era realmente un poco retrógrado mentalmente, esto lo haría aún más cruel e incluso hoy causa un pequeño escalofrío por la pura sangre fría. El 21 de noviembre de 1499, Warwick compareció en Westminster para un juicio ante sus pares, presidido por el conde de Oxford. Una semana después, el conde fue decapitado por traición en Tower Hill. Tenía unos 24 años. Enrique VII pagó para que su cuerpo y su cabeza fueran llevados a la abadía de Bisham, en Berkshire, para su entierro, cerca del lugar donde descansan tantos Neville ilustres, incluido su abuelo, el hacedor de reyes. Se creía en aquella época que Warwick fue ejecutado en respuesta a la presión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, cuya hija, Catalina de Aragón, iba a casarse con el heredero de Enrique, Arturo. Se dijo también que la propia Catalina se sintió muy culpable por la muerte de Warwick, y que los juicios que sufrió en su vida posterior fueron un castigo divino por ello. Así murió el hijo de George, duque de Clarence. La otra hija de dicho duque, Margaret de apellido Pole de Casada, sufriría sorprendentemente el mismo destino 40 años después. Varios historiadores han afirmado que Warwick tenía una discapacidad mental. Esta conclusión parece estar basada enteramente en la afirmación del mencionado cronista Edward Hall,
de que el largo encarcelamiento de Warwick desde muy joven lo había dejado fuera de toda compañía de hombres y de la vista de las bestias, hasta el punto de que no podía distinguir un ganso de un capón. Esta afirmación se interpretó posteriormente como que Warwick era retrasado mental. Sin embargo, Hassel Pierce sostuvo que Edward Hall probablemente quiso decir en realidad que el largo encarcelamiento de Warwick lo había vuelto ingenuo y poco mundano en lugar de discapacitado mental. El final de Warwick es una prueba de la considerable vulnerabilidad de la dinastía Tudor y de la intensa paranoia de Enrique VII ante las conspiraciones yorkistas contra su gobierno. Aunque este rey se había casado con Isabel de la Casa de York, muchos se resintieron de su gobierno y buscaron su caída. Los temores de Enrique son comprensibles, dado que sus dos predecesores inmediatos habían sido usurpados y brutalmente asesinados. Pero a pesar de la muerte de Warwick, el futuro de la dinastía Tudor seguía siendo precario. La amada esposa del rey murió en 1503. Su heredero Arturo había muerto el año anterior, mientras que otro de sus hijos, Edmond, había muerto siendo un bebé en 1500. Solo el joven príncipe Enrique, más tarde Enrique VIII, ofrecía la esperanza de una sucesión pacífica y legítima. La amenaza yorkista no desapareció tras la muerte de Enrique VII. El primo de Warwick, Edmundo, conde de Suffolk, conspiró contra el trono y huyó al extranjero, y fue ejecutado por Enrique VIII en 1513. Y Lady Margaret Pole, hermana mayor de Warwick, fue brutalmente ejecutada en 1541 a los 67 años acusada de traición, aunque su inocencia nunca ha sido puesta en duda. Ella fue beatificada en 1886. Edward Plantagenet, conde de Warwick, vivió y murió como un símbolo de las intrigas y traiciones que definieron el inicio de la dinastía Tudor. Desde su linaje como el último descendiente legítimo de su dinastía hasta su trágica ejecución en la Torre de Londres. Su vida fue un recordatorio constante de los riesgos de ser un heredero al trono en una época de ambición desmedida y desconfianza absoluta. ¿Crees que Edward fue una víctima de las circunstancias, utilizado como una ficha política o simplemente una amenaza que Enrique VII no podía ignorar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este video y quieres seguir explorando las vidas y los misterios de la dinastía Tudor y sus contemporáneos, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Además, te invito a unirte a nuestras membresías para apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, incluyendo análisis en profundidad, curiosidades inéditas y mucho más. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias contigo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.